Ya, vamos a partir. Buenas tardes. Hemos visto las crisis y las coyunturas en América Latina que ha vivido en el siglo pasado y esclarecimos muchos de los debates sobre Latinoamérica referente a sí misma y en la participación que tiene dentro del mundo. Sabemos que también muchos de estos, a partir de lo anterior, fueron detenidos. También hemos analizado el problema de la identidad, una que es mestiza y que está en constante cambio. Pero hasta ahora nos gustaría preguntar, ¿qué significa Latinoamérica? ¿Cómo estudiarla? ¿Basta con descripciones particulares en constante revisión? ¿Necesitamos de una teoría general que las englobe? Estas y otras cuestiones son las que nos planteamos para discutir en esta jornada de teorías sociales para Latinoamérica, organizadas por el Taller de Pensamiento Latinoamericano, en cual en esta primera sesión nos acompaña el profesor Waldo Fernández, profesor de la carrera de Filosofía, profesor Leonardo Yer, profesor de la carrera de Historia y Ciencias Sociales, y el profesor Claudio Díaz, profesor de la carrera de Historia y Ciencias Sociales también. La ponencia la va a empezar el profesor Osvaldo. Buenas tardes. Yo voy a hablar de la pregunta por el ser de lo latinoamericano como la pregunta por la identidad. Cómo eso se va desarrollando un poco a través de la historia de América Latina y cómo se suceden las clases sociales a través de esta pregunta. En primer lugar, habría que preguntarse por qué el desarrollo del pensamiento latinoamericano, o de lo que se llama también la filosofía latinoamericana, ha sido fundamentalmente la pregunta por la identidad. Yo voy a entregar algunos elementos no para la respuesta, sino para ahondar la pregunta y para poder llegar a una respuesta, porque hace poco tiempo, un par de años atrás, estuve en un encuentro en Uruguay y vi que en cierto modo las reflexiones en torno al pensamiento latinoamericano, en torno a la filosofía latinoamericana, eran las mismas de hace muchos años atrás. Lo que significa que aún son problemas abiertos. Esto parte del descubrimiento. Cuando empieza la conquista, la colonia, América, porque todavía no era América Latina, o las Indias, como le llamaban los españoles, se estratifica. Y tenemos nosotros una estructura social que en la cúspide tenía a los españoles, después de ellos estaban los criollos, enseguida venían los mestizos, los indios y los esclavos africanos. Cuando se hace la independencia, ¿qué es lo que cambia? Tenemos arriba a los criollos, los españoles han desaparecido, y tenemos abajo a los mestizos, a los indios y a los africanos. Todavía incluso, a pesar de que la esclavitud se declara abolida, en muchos países siguió, como en Perú, por ejemplo, hasta mediados del siglo XIX. Habría que decir a esta estratificación social que el sector blanco era la clase dominante. Ese era el problema principal en América Latina, un problema que hemos heredado en cierto modo y está presente en nuestra cultura. Es decir, la diferencia social era una diferencia de fenotipo. Entonces, los que ya no eran blancos indudablemente pertenecían a una clase dominante. Ahora, para lo que nos interesa, habría que ver lo siguiente. Los españoles venían
España, perdonen la redundancia, ¿no? Sabían de dónde eran y respondían a una entidad clara. Los indios pertenecían a los pueblos aborígenes y también conocían claramente sus orígenes. Y los esclavos africanos, claro, no conocían la condición de esclava porque eso la adquirieron acá en América, pero ellos eran de inmensa mayoría libres, hombres libres, pueblos libres, el grado de cultura que estuvieran en África. Pero había dos sectores sociales importantes que surgen ahí, en ese momento, cuando se produce la conquista y comienza la colonia, que son los criollos. Se entiende por criollo los hijos de españoles nacidos en América, de una definición, más bien diríamos los que se quedaron, ¿no? Los que se quedaron. La palabra criollo, que al principio era un término infamante, porque criollo era el hijo de esclavos africanos nacidos en América. A eso le llamaban criollo, ¿no? Y por eso los españoles le pusieron criollos a los criollos que hoy conocemos. Después pasó a ser un término sociológico. Y los otros que nacen en ese momento son los mestizos. Los mestizos es una combinación de India con blanco, de negra africana, negra con blanco, ¿no? Y a veces de sambo con indio. Esta combinación era la combinación aceptada. A la inversa era rechazada por la sociedad colonial y mucho después, ¿no? Nosotros tenemos un ser emblemático de esto, que es la Quintrala, que es sinónimo de mujer mala, la más mala mujer que existe, y su maldad fue el hecho de que ella tenía amantes africanos. O sea que lo inverso, es decir, la relación de una blanca con africano, o de una blanca con indio, o era por violación o era por perversión, ¿no? En cambio, la relación blanco-india, blanco-africana, blanco-esclava, era aceptada. Era tan aceptada que en Paraguay, que ahora ha estado de moda, en un momento determinado pasa un obispo y casa a todos los españoles que tenían indios, es decir, que vivían con indios, ¿no? Los casa y forman familia. Y es por eso entonces que Paraguay es un país bilingüe y que un amplio sector de Paraguay aprende primero el guaraní y después aprende el español. Ahora, en ese sentido entonces, nos encontramos que en ese momento hay sectores de población que dejan de ser, los indios pasaron a ser los vencidos. Entiéndanse que los indios no se llamaban indios, los indios tenían sus naciones, tenían sus pueblos, tenían sus nombres, tenían su identidad, su religión, su cosmogonía, pero quizás lo único real que hay en el término es que fueron los vencidos. Y entonces a los vencidos se les llamó indio. Yo siempre hago este símil, que va a producir un poco de risa, y es que si de pronto los marcianos existieran y nos invadieran, ¿no? Y creyeran que en vez de haber llegado a la Tierra, llegaban a la Luna y nos llamaran lunáticos, ¿no? Y nosotros reclamaríamos, no, somos chilenos, no somos lunáticos, ¿no? Pero ellos era lo mismo, todos se pasaron a ser indios, todos pasaron a ser habitantes de las Indias, y el nombre que impuso el conquistador sobre estos pueblos. Nombre que es infamante y que lo rechazan los indígenas, ¿no? Los indígenas reivindican sus nombres auténticos y no el nombre de indio. El nombre de indio es el nombre de la dominación. Y los otros sectores que deja de ser es el sector de los esclavos africanos, que pasan a ser nada, ¿no?
de ser algo, de ser una tradición, de tener una cultura, ¿no? Los más díscolos, por ejemplo, el Mandinga, que es el nombre que se le da al demonio, es en general los habitantes de Dahomey, que era una región bastante avanzada de África, es decir, en ese lugar había luz en la ciudad en los momentos en que en Europa no la había todavía, ¿no? Eso llegan entonces los esclavos acá y por supuesto eran los más reacios a admitir la dominación y eran los que se arrancaban, ¿no? Y en general fueron llamados. Bueno, luego están los que comienzan a hacer algo. Los que comienzan a hacer algo en primer lugar son los mestizos, porque ellos emergen de la conquista. Son los hijos de la conquista. Como se dice en México, los hijos de la Malinche. La Malinche es la princesa india que fue la mujer de Cortés. Ellos se dicen también, y por eso ese es uno de los adjetivos más fuertes de los mexicanos, es el hijo de la chingada. Hijo de la chingada es hijo de la mujer violada. Es más fuerte incluso que hijo de puta, que es de la mujer prostituta, ¿no? Es de la mujer violada. Y es por eso que es abundante. Esto lo dice y lo describe Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Ahora, estos hijos de la Malinche, estos mestizos, fueron seres urbanos, fundamentalmente. Seres urbanos y que optan por los españoles, por el lugar de los españoles y los criollos, y desprecian en cierto modo el lugar de sus tribus, ¿no? Por eso Manuel González Prada los llama los descartados. Y en general fueron, ahora digamos, yo la otra vez participé en un foro, dije estas cosas y estaban muy espantados los mestizos mapuches que habían ahí, ¿no? Mapuches chilenos, porque ellos están ahora con el movimiento mapuche, ¿no? En esa época era un ser que no quería a la madre indígena. Hay una novela muy interesante que se llama El Chuya Romero y Flores de Casa, que es el autor de esta novela indigenista que se llama Guasipungo, que habla de este problema entre su madre indígena, a la cual recrimina constantemente, y su padre, que era un Romero y Flores, que es como decir aquí un Larraín Errazo, ¿no? Entonces, este pobre hombre era despreciado por su padre y él odiaba a su madre. Y no tenía trabajo, era pobre, iba a buscar trabajo, lo insultaban porque era un Larraín Errazo y buscando trabajo aquí al lado de los Fernández, Morales, etc. Bueno, entonces son estos dos sectores, los criollos que también comienzan a ser ahí en el momento de la colonia, hacia el final de la colonia, después van a hacer la pregunta sobre la identidad. Los criollos tomaron conciencia de sí en el momento de la independencia. Es el sector social que se dijo americano. Yo les voy a leer, por ejemplo, lo que dice Simón Bolívar al respecto. Dice: yo considero el estado actual de América como cuando desplomamos el Imperio Romano, cada desmembración formó un sistema político conforme a sus intereses o siguiendo la ambición particular de algunos jefes, familias o corporaciones, con esta notable diferencia, que aquellos miembros dispersos volvían a restablecer sus antiguas naciones, más nosotros, que apenas conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue, y que por otra parte no somos indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país, que eran los indios, ¿no?, y los usurpadores españoles. En suma, siendo nosotros americanos.